Capítulo 20. Cecil Stedman sabía que no era un hombre cálido. Nunca había sido la figura paterna de nadie, y mucho menos el amigo comprensivo. Su lenguaje era el de la paranoia, la estrategia y el control de daños. Sin embargo, tras el incidente de la maleta y el descubrimiento de que las chicas apenas operaban al 10% de su capacidad, sabía que el látigo ya no funcionaría. Necesitaba usar la zanahoria. Esa mañana, en lugar de enviarlas a las salas de simulación de tortura balística, Cecil las invitó a su oficina principal. Una mesa estaba servida con comida de verdad, no raciones orgánicas de la agencia. Las chicas entraron con cautela. Bombón escaneó la habitación buscando trampas, Bellota se cruzó de brazos y Burbuja fue directamente hacia una bandeja de donas. Siéntense. Hoy no hay entrenamiento, dijo Cecil, ocupando su lugar en la cabecera de la mesa. Consideren esto un descanso merecido. Solo quiero una charla. Una evaluación formal de su integración. Las hermanas intercambiaron miradas. Sabían que Cecil nunca hacía nada gratis, pero decidieron seguirle la corriente. Se sentaron, y mientras Burbuja devoraba una dona glaseada, Cecil lanzó la primera pregunta. Llevan casi 4 meses operando bajo nuestro techo. Han estado en misiones con el equipo adolescente, han visto cómo operan. Quiero su opinión sincera. ¿Cómo ven a nuestros héroes? ¿Se llevan bien con ellos? Bombón se limpió la boca con una servilleta, adoptando su postura diplomática. Para ser honesta, Cecil, no hemos tenido la mejor conexión. Pero no es culpa de ellos. En nuestro mundo, tampoco solíamos hacer amigos fácilmente en el ámbito heroico. Cecil levantó una ceja, genuinamente intrigado. ¿Tienen otros héroes en su mundo? Siempre asumí que ustedes eran la única línea de defensa. ¿Qué tan diferente es su tierra de la nuestra? No muy diferente, la verdad, respondió Burbuja, encogiéndose de hombros. Hay corporaciones, superhéroes engreídos, agencias del gobierno, la única diferencia real es el nivel de peligro y lo ridículo que puede llegar a ser. Pero la dinámica es la misma. Ya veo, Cecil se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. Y en esa dinámica, con todos esos otros héroes, ¿en qué nivel exacto se encontraban ustedes? Bombón abrió la boca para dar una respuesta moderada y estándar, pero Bellota, que llevaba meses tragándose su orgullo, no pudo resistirlo. La chica de verde se recostó en la silla, con una sonrisa arrogante. Éramos las más fuertes, viejo. Literalmente no había competencia, alardeó Bellota. Para que te hagas una idea. Cuando teníamos 5 años, un día de verano nos aburrimos. Hubo una llamarada solar masiva que iba a freír el planeta. 1 billón de bombas atómicas juntas. ¿Qué hicimos? Volamos al espacio, creamos un tornado entre las tres y la desintegramos. Cecil se quedó petrificado, tratando de procesar la escala de lo que acababa de escuchar. ¿Una llamarada solar? Repitió, incrédulo. ¿A los 5 años? Sí. Y lo único que nos pasó fue que nos dio una quemadura de sol por no llevar protector solar, terminó Bellota, riendo ante el recuerdo. Bombón se llevó una mano al rostro, frustrada. Actualmente, su mente más analítica se preguntaba cómo diablos eso tenía sentido físico. La teoría de Burbuja de que él, el demonio andrógino, probablemente manipulaba las leyes de la termodinámica solo para hacerles bromas pesadas en ese entonces, cobraba cada vez más sentido. Antes de que Bellota pudiera seguir detallando cómo partían asteroides con la cabeza, Burbuja tomó a Oti, su pulpo de peluche, y con un movimiento rápido y preciso, golpeó a Bellota en la nuca. El impacto, cargado con su 10% de fuerza base, fue suficiente para noquear a la chica de verde al instante, dejando caer su cabeza sobre un plato de panecillos. Burbuja. Reprochó Bombón, aunque secretamente aliviada. La pelirroja miró a Cecil con una sonrisa nerviosa. Son exageraciones, Cecil. Usted sabe cómo somos los adolescentes. Bellota extraña la atención. Cecil asintió lentamente. Claro. Exageraciones. Gracias por la charla, chicas. Disfruten su día libre. Mientras Bombón y Burbuja arrastraban a una inconsciente Bellota fuera de la oficina, Cecil se quedó a solas. No creyó ni por un segundo la mentira de Bombón. Bellota no había hablado como la clásica arrogante que alardea de algo que nunca hizo. Habló con la frustración cruda de un dios que recuerda lo que era tener el cielo en sus manos y ahora está atrapado en el lodo. Y Cecil tenía pruebas físicas de que no mentían. El director se levantó y caminó hacia un ascensor oculto tras su estantería, descendiendo a los niveles más clasificados de la GA.
Gracias al sistema de seguridad implantado en el ADN de las chicas por el profesor Utonio, los escáneres médicos convencionales y las agujas eran inútiles. Pero Cecil había notado algo. Cada noche, cuando las chicas dormían y su metabolismo se relajaba, exhalaban cantidades microscópicas de una niebla roja. Era la sustancia U, siendo purgada lentamente por su respiración. Cecil había ordenado instalar filtros microscópicos hechos de un material místico extradimensional, bolsas literalmente tejidas con hilo traído de las dimensiones infernales que frecuentaba Damien Darkblood para poder contener esa energía pura sin que disolviera los recipientes. En el laboratorio subterráneo, Cecil se acercó a una cámara de vacío. Hacia una semana, había autorizado un experimento clasificado con la sustancia U condensada. Un científico había olido la sustancia por accidente durante la extracción. A Cecil casi le da un infarto pensando que perdería al investigador, pero sorprendentemente, al humano no le pasó absolutamente nada. Era inofensiva para la biología terrestre. Pero luego, Cecil decidió probarla con el seguro de vida más antiguo que tenía guardado en sus bóvedas. Una gota de sangre de Omniman. Nolan la había derramado hace casi 20 años, durante uno de sus primeros combates brutales para ganarse la confianza de la Tierra. Cecil reprodujo la grabación del experimento en un monitor. En el vídeo, una gota del líquido rojo, la sustancia U exhalada por las chicas, caía sobre la placa de Petri que contenía la sangre de Omniman. El resultado no fue una reacción química normal. Fue una aniquilación. La sangre viltrumita, conocida por ser casi invulnerable a enfermedades, virus y ácidos, simplemente dejó de existir. Fue borrada de la realidad en una fracción de segundo, devorada por la esencia roja. Cecil pausó el vídeo, con el rostro iluminado por el resplandor de la pantalla. La sustancia O era un veneno para las chicas, sí, pero su cuerpo la estaba adaptando, exhalándola como un anticuerpo. Y ese anticuerpo había desarrollado una hostilidad letal y específica contra la biología viltrumita. ¿Por qué? Cecil no creía en las coincidencias. Observando las grabaciones de seguridad nocturnas de las habitaciones de las chicas, había notado un patrón. Durante el día, actuaban normales frente a Nolan. Educadas, tranquilas. Pero en las noches, a menudo se despertaban sudando, en pánico, y las tres se abrazaban en la misma cama para calmarse. Sus instintos de supervivencia divinos estaban gritando. Sabían, o al menos presentían, que Omniman era un depredador. Su biología estaba reaccionando a su estrés subconsciente, mutando el veneno que las asfixiaba para convertirlo en el arma perfecta contra el monstruo que las aterraba. 20 años. Nolan llevaba 20 años conviviendo con Cecil, cenando en su casa, jugando al héroe. Y en 4 meses, los cuerpos de estas niñas exiliadas habían detectado que el Salvador de la Tierra tenía algo tan oscuro entre manos que sus células literalmente estaban creando un arma para borrarlo de la existencia. Si ellas le temen tanto, murmuró Cecil para sí mismo en el silencio del laboratorio, entonces Nolan es una amenaza peor de lo que jamás imaginé. Cecil apagó el monitor. El plan estaba claro. Tenía que presionar el acelerador, pero con guantes de seda. Tenía que lograr que las chicas superpoderosas alcanzaran ese maldito 20% de poder, y tenía que ganarse su confianza absoluta. Debían revelarle que era exactamente lo que sus instintos detectaban en Omniman. Tenía que hacerlo antes de que la fachada de 20 años de Nolan se derrumbara y el mundo ardiera. El sol de Chicago golpeaba el pavimento con una calidez que las chicas superpoderosas no habían sentido en 4 meses. No era el sol brillante y casi caricaturesco de Saltadilla, pero se sentía real. Se sentía a libertad. Fiel a su nueva estrategia de esfuerzo positivo, Cecil Stedman había cumplido su palabra. Les había otorgado un día libre, tarjetas de crédito sin límite visible y la orden explícita de comportarse como adolescentes normales. Las chicas caminaban por el centro comercial Navy Pier, saboreando helados enormes y vistiendo ropa civil que ellas mismas habían elegido. Bombón con un elegante abrigo rojo y gafas de sol, Burbuja con un vestido floral azul claro, y Bellota con una chaqueta de cuero verde y botas de combate. Sabían que estaban siendo vigiladas. Bombón había contado al menos a 6 agentes de la DA vestidos de civil en un radio de 50 metros. Pero, sinceramente, no les importaba. El simple hecho de no estar encerradas en una sala de pruebas balísticas era un paraíso. Casi había olvidado a qué sabe el azúcar que no viene en barras de proteína militares, dijo Burbuja, lamiendo su helado de vainilla con una sonrisa genuina. No te acostumbres demasiado, murmuró Bellota, mirando de reojo a un hombre con un periódico que las seguía desde hace 2 cuadras. Cecil no nos dio esto por bondad.
Nos dio un corral más grande porque descubrió que no puede tomarnos a latigazos. Bellota tiene razón, asintió Bombón, ajustándose las gafas de sol. Pero jugaremos su juego. Si actuar como adolescentes nos da acceso al mundo exterior, lo haremos. Necesitamos esta exposición para que nuestros cuerpos sigan asimilando el 10% y forzar la adaptación al 20%. Su caminata las llevó hacia el muelle, donde una multitud se había congregado alrededor de una obra de construcción. El ruido de los motores se detuvo bruscamente, reemplazado por el chirrido espantoso del metal rasgándose. Una grúa torre masiva, que levantaba varias toneladas de vigas de acero, había cedido. Sus soportes hidráulicos estallaron, y la enorme estructura comenzó a inclinarse peligrosamente hacia el paseo peatonal atestado de gente. El pánico estalló al instante. Pero antes de que las chicas pudieran moverse, un estallido sónico rompió el aire. Mark Grayson, enfundado en su traje de invencible, descendió del cielo como un misil amarillo y azul. Se colocó justo debajo de la pluma de la grúa, levantando ambos brazos para detener la caída. El impacto hizo que Mark gimiera de dolor, sus botas destrozando el concreto bajo sus pies. «Evacúen la zona», gritó Mark, con los dientes apretados, sosteniendo miles de toneladas de metal a pulso. Pero Mark era inexperto. Tenía la fuerza de un Viltrumita, sí, pero le faltaba la física básica de su padre. Al concentrar todo el empuje en un solo punto de la estructura metálica, el acero de la grúa comenzó a doblarse a su alrededor. Si seguía empujando, la grúa se partiría en dos como una ramita, dejando caer las vigas directamente sobre la multitud que aún no lograba escapar. Bombón, desde el otro lado de la calle, vio el desastre a cámara lenta. Pésimo punto de palanca. Va a romper el eje central, analizó fríamente. ¿Intervenimos?, preguntó Bellota, tronándose los nudillos, su 10% de poder latiendo en sus venas. De forma sutil. Mantengan el perfil bajo, ordenó Bombón. Las tres movieron. No volaron, pero usaron su velocidad mejorada para abrirse paso entre la multitud sin ser vistas con claridad. Burbuja fue la primera. Se deslizó bajo la base de la grúa y, aprovechando el caos, sus ojos brillaron con un azul eléctrico. Disparó dos finos y precisos rayos láser hacia los pernos de tensión que estaban a punto de reventar, fundiendo el metal y soldándolos al instante para darles unos segundos más de estabilidad. Bellota dio un salto prodigioso, aterrizando en la parte superior de la cabina de la grúa. Su cuerpo vibró, absorbiendo la inmensa energía cinética de las vigas que oscilaban salvajemente. Al absorber esa energía, el peso de la carga pareció reducirse mágicamente, aliviando la presión sobre los hombros de Mark. Bombón apareció justo frente al joven héroe. Mark la miró, sorprendido de ver a la chica del abrigo rojo de la base de la grúa de pie bajo una lluvia de escombros. Bombón inspiró profundamente y exhaló una densa ráfaga de viento helado hacia el motor sobrecalentado y los sistemas hidráulicos rotos de la grúa, congelando el fluido y creando un contrafuerte de hielo sólido que trabó la estructura en su lugar. Ahora, Mark. Bájala despacio, dijo Bombón con una voz autoritaria que no admitía réplicas. Mark, sintiendo que la grúa ya no se estaba rompiendo, obedeció. Guió la monstruosa maquinaria hasta apoyarla suavemente en el suelo de la zona de construcción. El hielo de Bombón se derritió rápidamente en el calor del asfalto, y Bellota y Burbuja ya se habían mezclado de nuevo con la multitud antes de que las cámaras de los noticieros pudieran enfocarlas. Mark dejó escapar un largo suspiro de alivio, limpiándose el sudor de la frente. Se giró hacia Bombón, quien ya caminaba de regreso hacia sus hermanas con las manos en los bolsillos. «Oye», la llamó Mark, trotando hacia ellas. Ustedes me salvaron. Yo casi parto esa cosa a la mitad». Bombón se detuvo y lo miró por encima de sus gafas de sol. «Tienes mucha fuerza bruta, Grayson. Pero la fuerza sin conocimiento estructural solo crea escombros más pequeños. Aprende dónde aplicar el peso la próxima vez». Mark asintió, genuinamente agradecido y algo avergonzado. «Tienes razón. Mi papá me dijo algo parecido. Él siempre dice que debo ver el panorama completo. Aunque, para ser honesto, a él no le gusta mucho trabajar en equipo». Él habría sostenido la grúa con una mano sin sudar. Al mencionar a Omniman, la temperatura alrededor de las tres chicas pareció caer varios grados. Burbuja dio un paso atrás, abrazándose a sí misma por instinto, mientras Bellota tensaba la mandíbula. El veneno en sus cuerpos, esa sustancia que Cecil había descubierto que era letal para los Viltrumitas, parecía agitarse en su sangre al escuchar hablar de Nolan. Bombón sostuvo la mirada inocente de Mark.
Vio en él a un chico que amaba a su padre, a un joven que no tenía idea de que el hombre que le enseñaba a volar era un conquistador cósmico y un asesino de mundos. Tu padre lleva mucho tiempo siendo un dios, Mark dijo Bombón, su voz perdiendo cualquier rastro de calidez adolescente. Y los dioses no tienen amigos. Tienen súbditos. O tienen obstáculos. Ten mucho cuidado de no convertirte en uno de los dos. Mark frunció el ceño, confundido y un poco ofendido por la fría respuesta de la pelirroja. Mi padre es el mejor héroe de la Tierra. No sé qué problema tengan ustedes con él, pero se equivocan. Las chicas no respondieron. Simplemente se dieron la vuelta y continuaron su caminata por el muelle, dejando a Invincible solo entre las sirenas de la policía que apenas llegaban. Sin embargo, la advertencia de Bombón no fue escuchada únicamente por Mark. A 3000 metros de altura, oculto entre las densas nubes de la tarde, Omni-Man flotaba en silencio. Había estado observando a Mark desde que salió de la casa, evaluando su progreso. Había visto el error con la grúa y había estado a punto de intervenir, hasta que esas tres aberraciones aparecieron. Nolan había visto la precisión con la que actuaron. Vio el láser, la absorción cinética y el hielo. Habilidades que Cecil no le había reportado. Pero lo que más le perturbó no fue su poder, sino su reacción. Nolan tenía un oído súper desarrollado. Había escuchado los latidos del corazón de las chicas desde las nubes. Y notó algo que le heló la sangre. Cuando Mark lo mencionó, el corazón de las tres adolescentes no se aceleró por la emoción o el respeto. Se aceleró por el miedo. Un miedo profundo, instintivo y primario. Seguido inmediatamente por la hostilidad más pura que Nolan hubiera sentido desde las guerras de expansión en Viltrum. Ellas lo saben, pensó Nolan, con los puños apretados tan fuerte que sus propios guantes crujieron. No sabían su origen exacto, ni el nombre de Viltrum, de eso estaba seguro. Pero sus instintos biológicos habían descifrado su fachada. Esas tres niñas sabían que él no era un héroe. Veían al depredador escondido debajo de la capa. La crisis existencial de Nolan, esa semilla de duda que Ara había plantado sobre el valor de saber cocinar y crear, chocó violentamente con su instinto de supervivencia viltrumita. Si esas chicas sabían lo que él era, y si estaban ganando el favor de Cecil y desbloqueando nuevos poderes, su tiempo en la Tierra se estaba agotando rápidamente. Nolan cerró los ojos, sintiendo el viento frío contra su rostro. La decisión que había evitado durante 20 años se estaba acercando a pasos agigantados. Si quería cumplir su misión, o si simplemente quería proteger la mentira en la que vivía su familia, iba a tener que mancharse las manos. Las chicas superpoderosas acababan de pasar de ser una molestia interesante, a ser su principal objetivo a exterminar. La sala de entrenamiento del ATA solía ser un lugar de jerarquías claras. Los guardianes del globo arriba, el equipo de jóvenes aspirantes en el medio, y las armas biológicas en una categoría aparte. Pero esa noche, tras una sesión de combate particularmente brutal contra simulaciones de drones de combate, el ambiente cambió. Burbuja estaba sentada en el suelo, usando una pequeña bolsa de hielo para un golpe en su hombro. A su lado, Duplicate respiraba con dificultad después de haber perdido a 4 de sus copias en el ejercicio. ¿Duele mucho?, preguntó Kate, señalando el hombro de Burbuja. No es el golpe, suspiró Burbuja, con la mirada perdida. Es que a veces siento que mi cuerpo no sabe si quiere ser de carne o de esto. Sus ojos chispearon con una estática azulada que no lograba controlar del todo. Es como vivir dentro de una granada que no termina de explotar. Kate se quedó en silencio, sorprendida por la honestidad de la chica que siempre parecía la dulce. Te entiendo. Cada vez que una de mis copias muere, siento un vacío. Como si me arrancaran un pedazo de alma que nunca vuelve igual. Todos aquí estamos rotos de alguna forma, Burbuja. A pocos metros, Bellota estaba teniendo una conversación mucho menos sutil con Rex Explode. Rex, fiel a su estilo, estaba fanfarroneando sobre cómo sus explosiones habían salvado el ejercicio. Podrías haber sido más rápida, Verde, dijo Rex con una sonrisa burlancia. Si no fuera por mi cobertura, ese dron te habría dado de lleno. Bellota lo miró con un desprecio que habría hecho temblar a un monstruo, pero luego sus hombros cayeron. No podía moverme, idiota. Mi cuerpo detectó la frecuencia de radio del dron y mi sistema de defensa interno intentó hackearlo sin que yo se lo pidiera. Perdí el control de mis piernas por 3 segundos. Rex se tragó su siguiente comentario sarcástico. Miró las manos de Bellota, que temblaban ligeramente. ¿Te pasa seguido?, preguntó en voz baja. A diario, respondió Bellota. Cecil nos diseñó para ser perfectas, pero este mundo no lo es.
Todo aquí tiene una frecuencia diferente, un aire diferente. Me siento como un programa de software corriendo en un hardware que se está derritiendo. Robot, que observaba desde su consola, se acercó a Bombón. Ella estaba analizando las grabaciones del combate con una intensidad clínica. Tu liderazgo es impecable, Bombón, dijo Robot con su voz monótona, pero tu ritmo cardíaco indica un nivel de cortisol que colapsaría a un humano normal en cuestión de semanas. Estás bajo un estrés postraumático constante. Bombón cerró la pantalla holográfica. No es estrés, Robot. Es vigilancia. En nuestro mundo, el mal siempre tenía una cara. Un mono inteligente, un demonio con tacones, un tipo con un rayo láser. Aquí, hizo una pausa, mirando hacia el techo, como si pudiera ver a través de las capas de concreto hasta el cielo donde Nolan solía patrullar. Aquí el mal se sienta a cenar contigo y te pregunta cómo te fue en el día. Eso es lo que nos está matando. Esa noche, por primera vez, no hubo bandos en la cafetería de la base. Los jóvenes héroes se mezclaron. Hablaron de lo difícil que era tener padres que no entendían sus poderes, de la presión de salvar a gente que les temía y de la soledad de ser especiales. Las chicas, por primera vez en meses, no se sintieron como experimentos de laboratorio, sino como lo que eran. Adolescentes lidiando con una carga demasiado pesada. El zumbido comenzó a 2 cuadras de distancia. Bombón, Burbuja y Bellota caminaban por las tranquilas aceras de los suburbios, vestidas con ropa civil impecable que la agencia les había proporcionado. A simple vista, parecían 3 hermanas de camino a una cena de viernes por la noche. Pero por dentro, sus cuerpos estaban librando una guerra. ¿Ustedes también lo sienten?, susurró Bellota, frotándose la sien izquierda. Sí, respondió Bombón, apretando los puños dentro de los bolsillos de su chaqueta. Es una frecuencia de baja interferencia. La sustancia O en nuestra sangre se está agitando. Está reaccionando a su proximidad. La invitación había llegado esa misma mañana. Debbie Grayson, en su afán de que Mark tuviera un círculo social normal fuera de las misiones destructivas, había insistido en invitar a las nuevas amigas de su hijo a cenar. Cecil Stedman no solo lo había aprobado, sino que les había ordenado asistir. Era una oportunidad invaluable para observar a Nolan en su entorno natural. Antes de salir, Bombón se había reunido en secreto con Robot. Aprovechando la nueva camaradería, le había pedido un favor que no figurara en los registros de Cecil. Un microsensor sónico oculto en un prendedor para el cabello. Robot, siempre analítico y curioso, aceptó sin hacer demasiadas preguntas, cimentando el primer paso de su pacto de silencio. Al llegar al número de la casa Grayson, el zumbido en los oídos de las chicas se volvió casi doloroso. Burbuja tragó saliva, sintiendo que su instinto de supervivencia le gritaba que diera media vuelta y corriera. La puerta se abrió. Nolan Grayson estaba allí, con un delantal sobre su ropa casual, sosteniendo una espátula. Sonreía. Niñas. Qué gusto tenerlas por aquí, dijo Nolan, con una calidez que habría engañado al polígrafo más avanzado del mundo. Pasen, pasen. Mark está bajando. Buenas noches, señor Grayson. Gracias por invitarnos, respondió Bombón, devolviendo la sonrisa con una actuación igual de perfecta. Al cruzar el umbral, el aire se sintió denso. Debbie apareció desde la cocina, secándose las manos con un trapo, irradiando una hospitalidad genuina que contrastaba brutalmente con la presencia gélida de su esposo. Hola. Qué hermosas son, pasen al comedor. Mark nos ha contado que han estado entrenando juntos en la agencia, dijo Debbie, guiándolas a la mesa. Mark bajó las escaleras apresuradamente, tropezando un poco con la alfombra, lo que provocó una risita nerviosa de Burbuja. La cena comenzó como cualquier otra en un hogar americano suburbano. Había pollo asado, puré de papas y ensalada. Nolan, recordando las palabras de Ar sobre el valor de saber cocinar, había preparado todo él mismo. Quería probarse a sí mismo que podía ser humano. Pero la mesa era un campo de minas. Y díganme, chicas, comenzó Nolan mientras cortaba su carne, sin mirarlas directamente, Cecil es muy reservado con sus nuevos reclutas. ¿De dónde son exactamente? Su acento no parece atazona. Somos de una ciudad muy al norte, señor. Saltarilla, mintió Bombón con naturalidad. Quedamos huérfanas tras un incidente y el gobierno nos acogió por nuestras habilidades. Saltarilla, repitió Nolan, saboreando la palabra. Nunca la había escuchado. Debió ser un incidente terrible para que Cecil las mantuviera tan escondidas. Bellota apretó el tenedor. Su sentido de absorción de energía estaba hiperactivo. Sentía la inmensa presión contenida en cada músculo del brazo de Nolan mientras este movía el cuchillo.
Un movimiento en falso y ese cuchillo podría atravesar la mesa, el suelo y la corteza superficial de la tierra. Nos adaptamos, respondió Bellota, cortante. Debbie notó la tensión y trató de aligerar el ambiente. Mark me dijo que ayudaron a detener la caída de esa grúa el otro día. Fue un trabajo en equipo increíble. Mark siempre ha necesitado personas que entiendan por lo que está pasando. Mark es fuerte, señora Grayson, dijo Burbuja en voz baja. Solo necesita aprender a controlar su entorno. Nolan se levantó para recoger la jarra de agua helada. Es cierto. A veces, la fuerza bruta necesita dirección. Permíteme servirte más agua, Burbuja. Nolan caminó detrás de la silla de la chica rubia. Cuando su cuerpo se situó a escasos centímetros de su espalda, la sustancia O en las venas de Burbuja entró en pánico absoluto. Las toxinas de su sangre, que habían mutado para rechazar el Adviltrumita, reaccionaron como ácido hirviendo en su sistema nervioso. Burbuja sintió la sombra del depredador cerrándose sobre su cuello. Nolan extendió la mano con la jarra. Al mismo tiempo, su otra mano descendió casualmente, apoyándose de forma amistosa en el hombro de Burbuja. El contacto fue el detonante. Burbuja soltó un jadeo ahogado, sus ojos se abrieron desmesuradamente, inyectados de un pánico atroz. Un espasmo incontrolable sacudió su brazo derecho. Su mano, que sostenía el vaso de cristal, se cerró con una fracción de su poder real. El cristal estalló en 1000 pedazos con un chasquido violento. Agua helada y esquirlas salpicaron el mantel y el plato. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el goteo del agua cayendo de la mesa a la alfombra. Mark se puso de pie de un salto, preocupado. Burbuja. ¿Estás bien? ¿Te cortaste? Burbuja estaba paralizada, respirando agitadamente, con la mirada clavada en el plato roto, incapaz de mirar a Nolan, cuya mano aún rozaba su hombro. Bombón y Bellota se tensaron de inmediato, listas para saltar, la ilusión de la cena normal completamente destruida. Pero fue Debbie quien se quedó helada, no por el vaso roto, sino por lo que vio en el rostro de la niña. Debbie había estado casada con el hombre más poderoso del mundo durante décadas. Sabía cómo reaccionaba la gente ante Omniman. Asombro, respeto, a veces un poco de intimidación. Pero lo que estaba viendo en los ojos grandes y cristalinos de esta adolescente no era respeto. Era el terror paralizante que siente una presa cuando siente las fauces del león cerrándose en su garganta. Lo siento mucho, susurró Burbuja, su voz temblando, apartándose bruscamente del toque de Nolan y levantándose de la silla. Fui torpe. Lo siento. Nolan retiró la mano lentamente, su expresión inescrutable. No te preocupes. Fue solo un accidente. Yo lo limpio. Creo que ya deberíamos irnos, intervino Bombón, poniéndose de pie al instante y tomando el brazo de Burbuja. Cecil tiene un toque de queda estricto para nosotras, y Burbuja no se siente muy bien. Ha estado enferma. ¿Tan pronto? Pero ni siquiera hemos llegado al postre, protestó Mark, confundido por el repentino cambio de humor. Mark, acompáñalas a la puerta, dijo Debbie, su voz extrañamente sosegada, sin apartar la mirada de su esposo. La despedida fue rápida y tensa. Cuando la puerta principal se cerró detrás de las tres adolescentes, Mark suspiró, sintiendo que la cena había sido un fracaso. En la cocina, Nolan arrojaba los trozos de cristal al cubo de la basura. Eran chicas agradables. Un poco nerviosas, supongo, dijo Nolan, intentando mantener su tono casual. Debbie se apoyó en el marco de la puerta. Su mente humana, aguda e intuitiva, estaba atando cabos. Esas niñas eran heroínas que no parpadeaban ante armas láser o monstruos. Sin embargo, su esposo había puesto una mano sobre una de ellas y la niña casi entra en shock. ¿Nolan?, preguntó Debbie, cruzándose de brazos. ¿Por qué te tienen tanto miedo? Nolan se detuvo. El sonido del cristal contra el fondo del basurero resonó en el silencio de la cocina. Se giró hacia ella con su sonrisa habitual, pero sus ojos estaban fríos. No sé de qué hablas, cariño. Solo son adolescentes. Se intimidan con facilidad. A kilómetros de allí, caminando de regreso a la base bajo la noche estrellada, las tres hermanas respiraban con dificultad, como si hubieran escapado de un incendio. Bombón se llevó la mano al cabello y extrajo el pequeño prendedor. El sensor sónico de robot. Grabó todo, susurró Bombón, mirando el diminuto dispositivo brillante. Ritmo cardíaco, densidad de la pisada, variaciones de presión atmosférica a su alrededor. Casi me rompo el brazo tratando de no golpearlo cuando te tocó, Burbuja, gruñó Bellota.
El 10% no será suficiente, sollozó Burbuja, aún temblando por la reacción química de su propia sangre. Siento que me muero cuando está cerca. Lo sé. Bombón apretó el dispositivo en su puño. Por eso le daremos esto a Robot. Es hora de dejar de correr. Tenemos que construir nuestra propia trampa antes de que el león se canse de jugar con la comida. La mañana siguiente a la desastrosa cena en la casa de los Grayson, Bombón tomó una decisión que cambiaría las reglas del juego. Ya no había tiempo para sutilezas. Ya no había tiempo para actuar como adolescentes asustadas, ni para seguir fingiendo que el 10% de su poder bastaría para sobrevivir. El depredador ya había olido su miedo. A las 6 horas, Cecil Stedman recibió un mensaje en su comunicador personal y encriptado. Era un código de máxima prioridad solicitando una reunión en la Sala Blanca, el búnker más profundo e insonorizado de la GMA, donde no había cámaras ni micrófonos. Una reunión de 4. Solo él y ellas. Cuando Cecil entró en la gélida habitación de acero, las 3 hermanas ya lo estaban esperando. No había rastro de la vulnerabilidad adolescente de días anteriores. Estaban de pie, con posturas militares rígidas, irradiando una seriedad que helaba la sangre. Dijeron que era urgente, comenzó Cecil, cruzándose de brazos. Y por las miradas que me están dando, asumo que la cena de anoche con los Grayson no incluyó un postre agradable. Nolan lo sabe, soltó Bombón sin preámbulos, su voz cortando el aire como un cuchillo. Quizás no sabe exactamente de dónde venimos, pero sabe que no somos humanas. Sabe que le tememos. Y en su mente, el miedo es el primer paso antes de la eliminación. Tenemos que dejar de escondernos, Cecil. Necesitamos volar. Ahora. Cecil entrecerró los ojos. Ustedes mismas me dijeron que el vuelo está bloqueado tras la barrera del 20%. Y que su límite actual es del 10. Entonces forzaremos el 20%, intervino Bellota, dando un paso al frente, sus ojos verdes ardiendo con desesperación contenida. Pero tienes que entender algo, Cecil. Nuestro poder no funciona como una batería que se recarga. Esta maldita sustancia aún no solo apaga nuestras habilidades. Es un veneno activo. Burbuja, que aún tenía ojeras por la falta de sueño y la pesadilla de la noche anterior, asintió débilmente. Estar al 20% no significa que tendremos una quinta parte de nuestra fuerza real, señor. Significa que estaremos usando el 95% de nuestra energía divina solo para evitar que el veneno nos disuelva desde adentro. Imagínate estar atrapado en el fondo del océano, ahogándote con ácido, y tener que pelear contra un tiburón blanco usando solo las manos, porque tus piernas están paralizadas, explicó Bombón, usando la analogía más cruda que encontró. Eso es nuestro 20%. Básicamente, seguiremos siendo menos de un 5% de lo que realmente somos. Pero, con eso, al menos nuestras células podrán manipular la gravedad para volar. Y con el vuelo, las 3 juntas podríamos darle pelea a Omniman si decide matarnos. Cecil se quedó en silencio, procesando la aterradora matemática de la situación. Si estas niñas consideraban que enfrentarse a Omniman mientras se ahogaban en ácido era una táctica viable, la escala de su verdadero poder en estado puro era algo que la mente humana apenas podía concebir. Entiendo la urgencia, dijo Cecil, su tono volviéndose oscuro y pragmático. Y si Nolan realmente es el monstruo que ustedes intuyen, las necesito en el aire. Pero hay un problema. Sus barreras biológicas impiden cualquier tipo de escaneo profundo. Su padre diseñó su mente y su cuerpo para ser cajas fuertes impenetrables. Si voy a soltar las riendas, si voy a entrenarlas para romper sus propios límites hasta el borde de la muerte, necesito saber qué clase de monstruos estoy creando. No puedo jugar esta carta a ciegas. ¿Qué propones?, preguntó Bombón, desconfiada. Un trato. Cecil caminó hacia la puerta blindada y presionó un botón en un panel oculto. Con un viejo conocido de ustedes. La temperatura en la Sala Blanca cayó drásticamente. Las luces parpadearon y, desde las sombras de la esquina, el inconfundible olor a azufre y ceniza antigua llenó el aire. También Darkulor, el detective demonio que las había encontrado en el callejón su primer día en Chicago, emergió de la nada, dándole una calada a su cigarrillo. Nos volvemos a ver, señoritas, ronroneó Darkulor, su voz áspera resonando en el acero. ¿Qué hace él aquí?, exigió Bellota, poniéndose en guardia. Lo que la ciencia no puede perforar, la magia puede rodear, explicó Cecil, señalando al demonio. También me debe un par de favores. Él tiene la capacidad de extraer copias puras de recuerdos. La oferta es esta.
A cambio de que le permitan a Darklord extraer una copia exacta de sus memorias de combate y transferirlas directamente a mi cerebro, yo les daré lo que necesitan. Las chicas se miraron, alarmadas. Extraer memorias era un acto íntimo, peligroso. ¿Quieres ver nuestros recuerdos? Preguntó Burbuja, horrorizada. Cecil, nuestra mente procesa batallas cósmicas. Hemos visto estrellas morir, hemos destruido aberraciones que volverían loco a un humano. Si el demonio pone eso en tu cabeza, podría freír tu cerebro. Ese es mi riesgo, sentenció Cecil, tocándose la cicatriz de su rostro. Necesito saber a qué me enfrento. Necesito saber cómo peleaban en su apogeo para saber cómo entrenarlas ahora. Si me dan esa copia, les juro por mi vida que las someteré al entrenamiento más sanguinario, enfermo y despiadado que este planeta haya visto. Un entrenamiento diseñado específicamente para romper la sustancia o a punta de trauma físico constante. Tendrán su 20%, y tendrán sus alas. Era un trato faustiano en toda regla. Confiarle sus vulnerabilidades, sus traumas y la magnitud de su pasado al hombre más paranoico de la Tierra. Pero Bombón sabía que no había otra salida. El reloj avanzaba, y Omniman ya estaba afilando sus garras. Bombón miró a sus hermanas. Bellota asintió con una sonrisa feroz, dispuesta a soportar cualquier tortura con tal de volver a volar. Burbuja tragó saliva, pero apretó los puños y asintió también. Trato hecho, dijo Bombón. También Darklord se acercó, arrojando su cigarrillo al suelo. Sus manos, rojas y demoníacas, se iluminaron con un fuego frío. Cierren los ojos, pequeñas diosas. Esto va a arder un poco. El demonio colocó una mano en la frente de Bombón, y la otra en la de Cecil. El director del acta se preparó para recibir la información, creyendo que vería simples peleas de superhéroes. Cuando el flujo mágico comenzó, Cecil Stedman cayó de rodillas, gritando. En fracciones de segundo, su cerebro humano fue bombardeado por eones de experiencia en combate. Vio galaxias siendo empujadas, monstruos del tamaño de continentes siendo reducidos a cenizas, la velocidad de la luz tratada como un simple paseo. Vio a 3 niñas perfectas manchadas con la sangre de 1000 horrores cósmicos. El terror y la majestuosidad de Saltarilla quemaron sus retinas mentales. Cuando Darklord rompió el enlace, Cecil estaba en el suelo, jadeando, con un hilo de sangre cayendo de su nariz. Sus ojos estaban desorbitados. Las chicas lo miraban desde arriba, impasibles, habiendo revelado finalmente la carga de su divinidad. Cecil se limpió la sangre con la manga, temblando mientras intentaba procesar que esas 3 adolescentes que tenía enfrente eran, a todos los efectos prácticos, los seres más letales que el multiverso hubiera escupido jamás. Una risa seca, casi histérica, escapó de los labios del director. Dios mío, susurró Cecil, poniéndose de pie con dificultad, mirándolas con un nuevo y profundo terror, mezclado con un alivio retorcido. Muy bien. Quieren dolor. Quieren un infierno para romper su veneno. Mañana a las 4 am, las espero en la fosa de pruebas de Nevada. Traigan voluntad, porque no pienso detener los ataques hasta que vuelen o mueran intentándolo. Cecil Stedman se encontraba solo en su oficina privada de la GMA, la que no tenía ventanas y estaba a 3 kilómetros bajo tierra. Frente a él, en una pantalla holográfica, Donald Ferguson, su asistente más leal, revisaba con manos temblorosas los esquemas del nuevo protocolo de entrenamiento de ruptura. Señor, la voz de Donald se quebró. Estos parámetros son ilegales. Incluso para nosotros. Si aplicamos esta presión gravitatoria combinada con las descargas de energía cuántica, no estamos entrenándolas. Las estamos desintegrando. Ni siquiera Inmortal sobreviviría a la primera fase. Ellas no son Inmortal, Donald respondió Cecil sin mirarlo. Sus ojos seguían fijos en un punto muerto de la pared, todavía viendo destellos de los recuerdos que Darklord le había implantado. Lo que viste hoy en la sala blanca, no se lo digas a nadie. Borra las grabaciones de los biosensores. Si el mundo supiera lo que esas niñas realmente son, el pánico sería peor que una invasión viltrumita. Donald guardó silencio, visiblemente afectado por el aura de terror que emanaba de su jefe, y salió de la habitación. Cecil se quedó solo con sus pensamientos. Aún sentía el eco de los gritos cósmicos en su cabeza. Lo que más le había impactado no fue la escala de su poder, que era absurda, casi ofensiva para las leyes de la física, sino la simplicidad de su origen. Azúcar, flores y muchos colores. El profesor Utonio no quería armas. Quería hijas. Un hombre solitario en un laboratorio que, en su afán de crear la niña perfecta, accidentalmente dio a luz a los seres más peligrosos de la creación.
Son reales, pensó Cecil, frotándose las sienes. A diferencia de los guardianes del globo, que a veces parecían caricaturas de la justicia, o de Omniman, que siempre emanaba una perfección gélida y sospechosa, las chicas eran humanas por elección. Cecil había visto sus errores. Había visto cómo se habían equivocado, cómo su arrogancia infantil a veces causaba desastres, pero también vio cómo asumían la responsabilidad con una madurez que ningún adulto en este planeta poseía. Eran seres que habían evolucionado tanto que sus enemigos, desde que ellas tenían 5 años, tenían que recurrir a trampas interdimensionales y venenos químicos solo para tener un momento de paz. Pero lo que finalmente terminó de convencer a Cecil de que debía apostarlo todo por ellas fue el informe que acababa de recibir de la base lunar. La verdad sobre los Viltrumitas ya no era una sospecha. Tras el encuentro con el alienígena llamado Allen, y los datos recopilados por Immortal en sus patrullas espaciales, el velo se había caído. Los Viltrumitas no eran salvadores. Eran una plaga de conquistadores. Y Omniman era su punta de lanza. Cecil sabía que, como humano, no tenía nada para detener a Nolan. Sus satélites láser eran linternas contra un sol. Sus ejércitos eran hormigas. Pero ahora tenía una copia de la historia real en su cerebro. Sabía cómo funcionaba la mente de Bombón, la ferocidad de Bellota y la empatía infinita de Burbuja. Por fin, susurró Cecil, activando la secuencia de inicio para el entrenamiento en Nevada. 3 héroes perfectos. No eran perfectos porque no fallaran, sino porque eran lo suficientemente valientes como para decirle la verdad a un demonio y a un burócrata con tal de proteger un mundo que ni siquiera era el suyo. Si lograba que recuperaran aunque fuera ese 20%, si lograba que esas alas volvieran a brotar, Nolan Grayson tendría por primera vez en miles de años algo que no podría ignorar. Miedo. Cecil cerró los ojos y, por primera vez en semanas, se sintió extrañamente tranquilo. Sabía exactamente qué botones presionar con cada una para llevarlas al límite. Sabía que Bombón respondería al deber, que Bellota respondería al desafío y que Burbuja lo haría por amor a sus hermanas. Mañana, el desierto de Nevada sería testigo del nacimiento de algo que los Viltrumitas nunca esperaron encontrar en este rincón de la galaxia. La verdadera justicia, envuelta en vestidos de colores y forjada en el fuego de un entrenamiento sanguinario. Cecil se sirvió un café frío y comenzó a teclear. Tenía un planeta que salvar, y 3 niñas que convertir en dioses de nuevo.